hacer lo que le correspondía hacer, ¿verdad? Orar a Dios por Pedro. Yo me imagino que esos hermanos estaban internados en ese lugar donde estaban orando, ¿verdad? Que no fue que fueron los que se reunieron a orar y cada uno se fue para su casa, sino que se quedaron allí reunidos todos esos días orando a favor de Pedro. Amén. A veces dice, oye, pero ¿por qué si Dios salvó a Pedro? ¿Por qué permitió que Jacobo muriera? Amén. Es propósito de Dios y se hace lo que Él quiere hacer. Él hace las cosas como a Él le parece. Amén, para su gloria y su honra. Eso está igual que a veces, oye, ¿por qué sufrimos? ¿Por qué nos pasa esto? ¿Por qué nos pasa aquello? ¿Por qué, Señor, si yo te sirvo? Hermano, estamos en una tierra. El Señor dijo, en el mundo tendré aflicción, pero confía, yo he vencido al mundo. Amén, ya sea que pasemos por sufrimiento o no, con tal sea en el Señor. Amén. Cuando nos toque partir de esta tierra, que estemos allá con el Señor. Pero de que vamos a tener aflicciones en este mundo, las vamos a tener. Entonces, ¿qué podemos ver aquí, hermano? Que la oración cambia los sucesos, cambia las actitudes, cambia todo, ¿verdad? Cuando oramos a Dios, movemos la mano de Dios a nuestro favor. Amén. Que Dios hizo cosas maravillosas, Dios hizo cosas grandes en ese tiempo y a veces nos quedamos maravillados cuando leemos, cuando escuchamos. Oye, nos impresionamos, pero Dios sigue siendo Dios. Amén. Dios es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Quizás aquí ahorita nosotros no recibimos persecución, no somos quizás azotados como fueron ellos en ese tiempo, pero hay partes, hay naciones donde sí se implementa esto, la persecución a la gente que cree en Cristo, que se les tortura. A ver, nosotros por esa parte estamos tranquilos. Hermano, pero ¿qué vemos en ellos? Que eso a ellos no los detenía, que eso para ellos no era una barrera. Porque en capítulos anteriores vimos cuando estuvo preso, que los azotaron, los golpearon, que hicieron ellos, salieron cuando los soltaron y siguieron predicando. O sea, no fue que, ay, bueno, escarmentaron, se fueron para su casa a pasar esos golpes, a pasar el trago amargo, no. Ellos siguieron haciendo el trabajo para el cual fueron enviados. Y eso es algo que nosotros no debemos olvidar. Amén. A veces aún, cuando queremos ser como este rey tan orgulloso, tan creído, a veces no creemos más que los demás y queremos pisotear a aquellas personas que según nosotros creemos que están por debajo de nosotros. Amén. Porque quizás nosotros estamos por encima de ellos, pero por encima de nosotros hay otro jefe, y si no hay otro jefe, está el alto, el más alto, que es Dios. Amén. Por eso que el apóstol Pablo decía que no tengamos más alto concepto de nosotros mismos que el que debemos tener. Amén. O sea, que debemos pensar de nosotros con cordura. Amén. Que debemos de ser humildes, considerando a los demás como que nosotros estuviésemos en su lugar. Amén. Tratándolos a ellos como quisiéramos que nos trataran a nosotros si estuviésemos en su lugar. Amén. Así esa debe ser la actitud. Porque ¿qué fue Cristo? ¿Qué características nos resaltan? Que Él fue manso y humilde de corazón. Y si nosotros decidimos servirle, seguirle y moldear nuestras vidas a como Él era o a como Él es, así debemos de ser nosotros. Si moldeamos la palabra de Dios en nuestras vidas, nosotros debemos ser como Él es, manso y humilde de corazón. El joven empieza a reconocer que las personas que servían en las casas de su padre viven mejor que lo que él estaba pasando. Y él decía, me levantaré e iré a mi padre. Y le dijo que ya no merecía ser llamado su hijo, que lo hiciera como uno de sus jornaleros, porque ya no se sentía digno, ya se sentía que había quebrantado la presencia de su padre, que le había fallado. Podemos cometer errores, como ser humano cometemos errores, pero ¿qué es lo que pasa? El Padre en su inmensa misericordia, siempre y cuando nosotros lo reconozcamos, Él nos va a abrazar y Él nos va a recoger en sus brazos, porque somos sus hijos. Así mismo pasa en nuestra vida secular. Muchas veces nosotros como hombres podemos desviarnos en algún momento de la presencia del Señor. Algo puede acontecer en nuestra vida y nos apartamos por cierto tiempo y empezamos a pasar un proceso. Pero ¿qué es lo que necesitamos entender en esta mañana? Que a pesar de nuestro proceso, entendamos que el Padre no se ha apartado de nosotros. El Padre no nos ha dado las espaldas y nos ha dejado solos. Él siempre está con nosotros. Tenemos el ejemplo de Job, un hombre que era bendecido materialmente y espiritualmente. Y el enemigo se dirige al Padre y le dice, pero ¿cómo no va a estar bien si tú le estás dando todo lo que él quiere y lo que merece? Entonces ahí el Padre lo pasa por un proceso. Pero ¿cuál es la actitud de Job? A pesar de su proceso, él no se apartó de la presencia del Señor, porque él sabía en lo que había creído. Él sabía que a pesar de que en esta vida terrenal
todo le iba mal, él no estaba viviendo para esta vida terrenal, estaba viviendo para formar su vida en la eternidad. Pero siempre y cuando estemos dispuestos a que el Señor haga la obra, siempre y cuando estemos dispuestos a dejar todo para que el Señor entre nuevamente en nuestra vida, el Señor lo hará. Pero tenemos que tener esa disposición, no tenemos que estar afanados en este mundo, no podemos estar buscando el dinero más que a Dios. No es que sea malo trabajar, es bueno, pero es malo estar afanado al dinero, al trabajo, a las cosas materiales de este mundo. Y debemos de saber que nosotros no somos de este mundo.